4 minutos de la tarde, 1989 es recordado como el año en el que Pablo Escobar sembró el horror con el objetivo de poner en jaque al Estado colombiano. Una de sus mayores infamias ocurrió el día en el que una bomba estremeció el cielo. Hoy, hace exactamente 30 años, un avión de pasajeros explotó en el aire. Juan Jacobo Castellanos reconstruyó la historia. Informe especial. El 27 de noviembre de 1989 a las 7 de la mañana 4 minutos, la torre del Aeropuerto Internacional El Dorado autorizó el despegue del Boeing 727 de Avianca con 101 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. El avión decoló rumbo a los cerros orientales y viró después hacia el sur de Bogotá para tomar la aerovía hacia Cali. La última grabación que tiene el registro de la caja negra es la voz de la jefe de cabina diciéndole a la tripulación que si les preparaba sándwiches con café. A las 7 de la mañana con 16 minutos, la conversación se cortó abruptamente. El silencio fue sepulcral. Minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado, el HK-1803 pasaba por este punto a unos 3.000 metros de altura. Fue en ese momento en que activaron los explosivos. Los pedazos del avión cayeron en segundos sobre el Cerro Canoas del municipio de Soacha. Los reporteros del noticiero 24 horas fueron de los primeros en llegar a la zona de desastre. Los testigos como don Carlos Jiménez, que manejaba en ese momento por la carretera Bogotá-Fusa, les contó que el avión volaba sin inconvenientes y de pronto se desintegró. Y yo lo vi que explotó, diga por aquí derechito, así derechito, explotó. ¡Pam! Y aquí para allá pues una llamarada, formó una bola de candela, ¿no? Y luego a los pocos segundos ya el chorro de humo. Gonzalo Rojas, hijo de Gonzalo Hernán Rojas, quien viajaba en el avión y quien desde hace años viene trabajando para esclarecer lo ocurrido con el HK-1803, asegura que el atentado fue orquestado para asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo. Fue una alianza entre el narcotráfico, entre el paramilitarismo y unos agentes del Estado que filtraron la información que en ese vuelo iba a viajar el candidato César Gaviria. Gonzalo habló recientemente con el expresidente Gaviria. El líder liberal, heredero de las banderas de Galán, le dijo que ese día viajó en un avión charter a Cali y que los que iban a viajar en el HK-1803 eran miembros de su esquema de seguridad, que al final tuvieron que adelantar su viaje en otro avión. Por muchos años todos, digamos los familiares de las víctimas, habíamos pensado que él se había bajado del avión, que no había abordado, que le habían avisado, que él sabía. No, nada de eso pasó. El candidato hace 2 semanas no viajaba en Avianca por una decisión personal que le había tomado. Álvaro Freddy Acevedo, hoy cronista de Noticias Caracol, grabó estas imágenes en el Cerro Canoas ese 27 de noviembre. Álvaro, para ese momento, era camarógrafo y editor de Univisión en Colombia. Este curtido periodista recuerda con horror lo que se encontró esa mañana cuando subió a la montaña. Cuando yo llego al sitio, yo veo una cantidad una mancha roja inmensa y yo lo primero que pensé, ganado. Dije que había muchas vacas pastando en ese lugar. Cuando hago un ajuste de la cámara y le meto el teleobjetivo, me doy cuenta de un sacerdote que está echando bendiciones en toda la zona. Me doy cuenta que realmente lo que habían era un número grandísimo de personas muertas. El caos era total. Los organismos de emergencia intentaban rastrear sobrevivientes en 3 kilómetros a la redonda. 3 partes diferentes, que es una en la hondonada, una en la parte de arriba del cerro que quedó parte de un plano y la parte de aquí donde fue que se vino a estrellar la otra parte de los trenes de aterrizaje. En la zona de la tragedia, los miembros del entonces F2 eran pillados por las cámaras del noticiero 24 horas saqueando las pertenencias de los viajeros, mientras que los familiares buscaban el rastro de sus seres queridos en los restos de un avión que quedó pulverizado. Yo pienso que para mí ese fue el momento más duro, más doloroso, porque la gente no lo creía, la gente lloraba, había unas escenas de angustia, de dolor. Era muy triste lo que se vivía ahí. Señor, ¿usted viene a buscar algún familiar? Sí, un hijo. ¿Cómo es el nombre de él? Ramiro Ortiz. ¿Cuántos años tenía? 26. Esa mañana en el norte de Bogotá, al joven Óscar Arcila lo despertó una algarabía. Y yo estaba acostado y empiezo a oír como unos gritos de mi mamá. ¿Pero qué pasó? Y salgo del cuarto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi mamá gritando como loca, su papá se murió, su papá iba en un avión, se cayó el avión, se cayó el avión. Y ahí mismo oímos las noticias en el radio que eran, y empiezan a pasar las listas de pasajeros. Me acuerdo que cada 10 minutos en todas las emisoras pasaban la lista de pasajeros y mi papá aparecía ahí de primerito.
eso no... yo siempre, creo que eso me duró mucho tiempo, ni siquiera días, yo creería que meses, en que uno no creía que eso fuera a suceder. Sí, yo creería, uno siempre tiene como la esperanza de, oiga, de pronto no se montó en el avión. William Arcila, papá de Oscar, viajaba esa mañana a Cali para cerrar unos negocios. Oscar recuerda que su papá era un hombre de carácter fuerte, consagrado a su trabajo y quien hasta el último día de su vida se lo entregó todo a su familia. De hecho, mirando ahorita ya para este lado de la carretera saliendo de Bogotá hacia Girardot Melgar, me acuerdo mucho que nosotros teníamos una casa en Girardot que construyó mi papá y no la alcanzó a disfrutar. El HK-1803 era tripulado por el capitán José Ignacio Osa, el copiloto Fernando Pizarro, el ingeniero de vuelo Jairo Castiblanco, la jefe de cabina Rita Galvis y Astrid Gómez y Germán Pereira, auxiliares de vuelo. Esa mañana antes de decolar del Dorado, Rita le pidió a Diego Roberto Bermúdez, entonces jefe de cabina de Avianca, que le cambiara el vuelo. Rita dijo, Diego, yo te ruego al favor, déjame hacer este vuelo a mí porque este avión termina aquí en el puente aéreo de las 12 del día. Termina temprano y yo me voy para Cúcuta, en este avión que hace Medellín-Cúcuta, y me voy para Cúcuta a llevarle los regalos de Navidad a mi mamá. Y ante eso, pues yo cedí y Astrid me miraba, me hacía gestos. Diego renunciaba a volar con su mejor amiga, Astrid Gómez, que ese día no estaba con el mejor ánimo. Diego, antes que despegara el avión, fue rápidamente al puente aéreo a comprarle un detalle para alegrarle la mañana. Habían corrido la escalera y iban a cerrar la puerta del avión y yo corrí, pensaron que yo era un tripulante adicional que iba en el vuelo o efectivo, corrieron la escalera, me subí al avión, le entregué el sándwich, le di un beso, me bajé, corrieron la escalera y el gesto fue así. Me llama. Diego asumió otro vuelo y cuando llegó a Montería se enteró que el avión en donde viajaban sus entrañables compañeros había estallado en el aire. Entonces mi instinto fue irme a llamar a mi casa, hasta cuando me contestaron donde un tío. Unos tíos y ahí me dijeron, mire, qué gusto me da escucharlo porque tengo a su papá llorando en el otro teléfono. Claro, me daban por muerto. Para Gonzalo Rojas, soy director de la Fundación Colombia con Memoria, no hay duda que Pablo Escobar ordenó el atentado contra el avión de Avianca. Lo planeó, según él, en 3 reuniones en el Magdalena Medio, junto a otros miembros del cartel de Medellín. Esa tarea también se la asignan al Arete junto a Darío Usma, que era un tipo muy de confianza del Arete. Y entre ellos planean y ejecutan todo el atentado. Darío Usma, reconocido explosivista del cartel de Medellín, procede a armar el maletín con los explosivos, contrata a un suizo, como denominaban en el cartel, a quien se iba a suicidar sin saberlo. Al suizo le dicen que dentro de la maleta había una cámara para grabar unos sujetos que estaban detrás del patrón y que su tarea era grabarlos cuando el avión estuviera en el aire. Darío Usma compró 2 tiquetes el 26 de noviembre, un día antes del vuelo, uno a nombre de Julio Santo Domingo y el otro a nombre de Alberto Prieto. Pidió que le asignaran las sillas 15F y 15E, justo al lado de los tanques de gasolina del avión del ala derecha. Usma, cuando abordó y se sentó, le dijo al suizo que tenía otra misión, que volar a Cali, que después se encontraban. Después de esto se bajó del HK-1803. Los explosivos plásticos junto a los 30.000 litros de gasolina con que iba cargada la aeronave eran la mezcla perfecta para desintegrar el avión. En cambio, esto fue un atentado macabro. Días después del atentado, cuando Pablo Escobar volaba al edificio del DAS, el gobierno del presidente Barcos reconocía que detrás de la tragedia del avión de Avianca había manos criminales. Y en los tanques de combustible del plano derecho del avión existe la evidencia de pequeños elementos que a muy fuerte presión y velocidad fueron expulsados por la explosión. 30 años después, los familiares de quienes fueron blanco de la demencia de Escobar sienten que la justicia y el Estado colombiano nunca se preocuparon por cerrar este caso para la tranquilidad de los familiares de las víctimas del HK-1803. Logramos de que esto fuera considerado como un crimen de lesa humanidad, pero realmente el Estado colombiano pues nunca se ha acercado a nosotros, siendo víctimas de una violencia directa. Para Gonzalo, Oscar y Diego, el Cerro Canoas es un camposanto. Gonzalo dice que lo daría todo por volver a hablar con su papá. Cuando yo llegué a la casa, la empleada me dijo como que mi papá me había llamado que lo llamara. Y no sé, a mí me dio pereza, no quise llamarlo, o sea, no como que dije mañana lo llamo, ¿sí? Y pues mañana no hubo mañana. Yo creo que si la vida me diera la oportunidad de volver un día antes, por lo menos me hubiera dado esa oportunidad de volver a hablar con él, ¿no? De volverle la llamada para saber
qué era lo que me iba a decir, ¿no? Creo que eso pues es algo con lo que uno crece y queda la duda y pues bueno, es algo que queda ahí como en la memoria, en el dolor, ¿no? Hoy en el Cerro Canoas, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Soacha siembran un gigantesco bosque en el lugar en donde cayó el avión. El bosque rinde memoria a 107 inocentes que fueron presa de la crueldad y la infamia de Pablo Escobar.